muchísimas gracias por acompañarme en esta noche tan especial. Y es que esta noche, la conferencia de hoy no es una conferencia más, es una clase muy especial que he preparado con mucho cariño, y es que todos hemos perdido a seres queridos. Pero el día de hoy vengo a traeros un mensaje de esperanza y de ilusión totalmente renovada. Así que muchísimas gracias por regalarme un poquito de su tiempo, de su atención y de sus corazones. También quiero agradecerle a Dios por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes. El día de hoy no quiero hablar de religión ni de teorías, quiero hablar de algo mucho más profundo, algo que nos toca a todos. ¿Qué es lo que pasa cuando todo se apaga? ¿Qué es lo que ocurre después del último latido? Estoy seguro de que más de uno habrá podido sentir que una persona que ya no está presente en este mundo físico se siente más presente que nunca. Sin embargo, antes de adentrarnos en este mundo maravilloso y enigmático de la vida después del más allá, me gustaría preguntarnos si es que existe antes la vida antes del más allá. Es decir, en otras palabras, ¿cuál es el propósito de la vida? La persona nace, viene a este mundo, se esfuerza, afronta dificultades, supera adversidades, sacrificios, y cuando parece que ha llegado un momento de estabilidad en su vida, de la noche a la mañana partes de este mundo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y es que si no entendemos el sentido y el propósito de este mundo, no podremos entender el propósito de lo que viene después. Para ello, debemos preguntarnos sinceramente y analizar dentro de nuestros corazones y preguntarnos ¿quién nos creó? ¿Para qué fuimos creados? Es como si una persona en un abrir y cerrar de ojos es teletransportada a un lugar desconocido. En el momento que esa persona va a abrir los ojos, se va a preguntar ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me trajo? ¿Por qué estoy aquí? Sin embargo, muchas veces hay personas que vienen a este mundo, viven toda la vida, se van de este mundo y no se paran un instante a reflexionar y preguntarse ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién me creó? ¿Para qué me crearon? ¿Solamente para comer y para beber? ¿O hay algo más profundo en esta creación? El Mesilat Yesharim nos enseña que cuando Dios creó este mundo, Él estaba solo, absolutamente solo. Y Él necesitaba poder exteriorizar y materializar esa bondad innata que Él tiene. Para ello creó este mundo. Sin embargo, si Él hubiera creado puramente almas y les hubiera otorgado un placer eterno e infinito, esas almas no hubieran recibido el bien verdadero. ¿Por qué? Porque cuando reciben todo ese placer sin habérselo ganado, sin merecérselo, automáticamente no lo pueden disfrutar. Es el pan de la vergüenza que siente una persona que recibe algo sin merecérselo. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, creó este mundo físico. En este mundo conectó dos entes completamente opuestas. El cuerpo material, físico, quiere dormir, quiere comer, y el alma espiritual quiere crecer, quiere superarse, quiere elevarse. Los unió y nos puso en este mundo durante un tiempo determinado y limitado para darnos la oportunidad en este mundo de obtener el mérito y ganarnos ese placer eterno, para que cuando llegue ese momento no sintamos que nos lo están regalando, sintamos que es nuestro y por tanto podremos disfrutar de verdad. Y en este mundo Dios se oculta para poder otorgarnos el mayor regalo que jamás haya existido en la historia de la humanidad, el libre albedrío. Cada persona es libre de escoger entre el bien y el mal. Nuestra responsabilidad, sobreponernos al mal para escoger el bien. De esa manera construiremos nuestra alma y de esa manera podremos ameritar esa parte eterna en el mundo venidero.
Muchas veces las personas confunden las necesidades del cuerpo con las necesidades del alma. Hay personas que sienten un vacío interior y automáticamente piensan que cuando compren una casa más grande, un coche mejor, último modelo, o cambien de pareja, entonces se van a sentir mejor, ese vacío va a desaparecer. Pero ¿qué ocurre cuando compran ese coche más grande, esa casa más bonita? Al principio se sienten bien, pero pasado un tiempo vuelven a sentir ese vacío y creen que alcanzando algo más material, algún día van a satisfacer esa necesidad, pero están equivocados, porque están confundiendo las necesidades del cuerpo con las necesidades del alma. El alma nunca se va a sentir satisfecha con nada material. El alma se nutre, se construye con espiritualidad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se dice cementerio en hebreo? Bet Haim. En español, si lo traducimos literalmente, significa la casa de la vida. Y yo me pregunto humildemente, ¿dónde está la vida? Si en el cementerio hay de todo menos vida. La respuesta, explican nuestros sabios, algo muy profundo. Se llama así para enseñarte que la muerte no existe, que la muerte es solamente un viaje, una transición de un mundo físico, de una dimensión material, a un mundo espiritual, a otra dimensión, donde continuamos existiendo desde el plano espiritual. Por tanto, ¿qué es la muerte? La muerte es tan simple como la separación del alma y el cuerpo. En el momento que el alma sale del cuerpo, automáticamente el cuerpo no puede tener vida sin el alma. Y es a lo que llamamos muerte. Sin embargo, nosotros debemos entender que no somos nuestro cuerpo, nos identificamos con él. Muchas veces me preguntan, Rabino, ¿tenemos alma? Le contesto, no, no tenemos alma. ¿Cómo que no? No tenemos alma. Somos nuestra alma. Es muy diferente tener que ser. Porque 120 años con salud y bendición, cuando la persona parte de este mundo, continúa existiendo. Ese mismo ser, esa misma esencia, mediante su alma, que es lo que representa su verdadero yo. Y por tanto, la muerte es solamente una separación de estos dos entes, donde la persona continúa existiendo en otra dimensión. Y nuestro propósito en este mundo es ganar la posibilidad de construir ese alma, ya que es el único vehículo que nos va a permitir continuar después de 120 años. El cuerpo, con todos los músculos, se va a quedar aquí, no va a continuar. Lo único eterno dentro de nuestro ser es el alma. Por eso la persona debe siempre reflexionar y preguntarse internamente, ¿estoy cuidando mi alma? ¿Estoy protegiendo la única parte eterna que hay en mí? Porque el objetivo en la vida es el equilibrio. Así como el cuerpo tiene necesidades, así como el cuerpo necesita ser nutrido, alimento, descanso, el alma también necesita satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del alma? No una casa más grande, sino espiritualidad. El alma solo se construye a través de la espiritualidad. Esa felicidad tan anhelada que todos deseamos no se va a alcanzar con algo material, por cuanto de que la felicidad no es un sentimiento físico, es un sentimiento espiritual. Por tanto, la persona debe de buscar en la vida alcanzar el equilibrio, disfrutar, tener una casa bonita, por supuesto, ganar dinero, por supuesto, cuidar su salud, su cuerpo, alimentarse bien, viajar, disfrutar, por supuesto que sí. Pero no olvidarse de la otra parte, esa que es lo único eterno que hay en ti, el vehículo que te va a permitir continuar después de 120 años, que es tu alma. ¿Qué pasaría si nos limitamos a analizar el cuerpo humano desde un punto de vista únicamente orgánico? ¿Cuánto vale el cuerpo humano? Hay un doctor muy importante llamado Harold Morovich de la Universidad de Yale. Este doctor hizo una publicación bien interesante e impactante a la vez. Él dijo que si analizamos el cuerpo humano como pura materia orgánica, tenemos 68% de agua, 32% aproximadamente de materia sólida.
Dentro de lo sólido, dijo que tenemos aproximadamente hierro, aproximadamente lo equiparable a 6 tornillos. Fósforo, aproximadamente equiparable a 10 cajitas de fósforos pequeñas. Y cloruro de sodio, sal, aproximadamente 6 cucharadas de sal. Llegó a la conclusión, ¿cuánto vale el cuerpo humano? Menos de $1. ¿Han escuchado bien? Menos de $1. No lo digo yo, lo dice un doctor de la Universidad de Yale. Y la pregunta es, ¿realmente valemos menos que $1? ¿Eso es lo que valemos? Por supuesto que no, porque no estamos contabilizando lo más importante, el alma. Porque el cuerpo sin alma no tiene vida, no puede generar vida. Cuando el alma entra en el cuerpo vive. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo deja de vivir, pero la vida continúa existiendo en forma de alma, representando tu yo verdadero, tu verdadero y real ser, solamente que en otra dimensión. El día de hoy no vengo a convencer a nadie, vengo a presentar pruebas, hechos, documentados y experimentos avalados por los científicos más importantes de renombre a nivel mundial, por las mejores universidades. La Guemará, en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 17 nos narra una historia particular. Nos cuenta que había un rabino llamado Rabuna que un día sufrió un accidente. Sufrió un accidente y lamentablemente perdió los signos vitales, establecieron la hora de la muerte y después de unos minutos, como por arte de magia, volvió a la vida. Le preguntaron, ¿cómo es eso? Dijo, sí, he visto el más allá y me han dado una nueva oportunidad. Así también, la Guemará, el Talmud, en el Tratado de Pesajim, en la página 50, nos cuenta una historia similar. Nos habla de Rabbi Yosef. Nos cuenta que Rabbi Yosef tuvo un accidente, también perdió los signos vitales, murió, y después de unos minutos volvió a la vida. Y le preguntaron, ¿qué viste? Y él cuenta todo lo que vio y termina diciendo, vi que algunos de los que aquí abajo están arriba, ahí arriba están abajo. Y algunos de los que aquí abajo están abajo, ahí arriba están arriba. Sin embargo, esto lo cuenta la Guemará hace más de 1500 años. ¿Hay algún estudio que pueda corroborar esta información hoy en el año 2025? Se sorprenderán. La revista Lancet, una de las revistas de medicina más importantes y prestigiosas a nivel mundial, en la edición de diciembre del año 2001, publica el siguiente caso sorprendente. El caso fue documentado. Un señor de 44 años que fue encontrado sin signos vitales en el bosque. ¿Qué significa que no tenía signos vitales? Paro cardíaco, el corazón no le funcionaba lamentablemente, paro respiratorio y paro cerebral. Lo agarran, lo llevan en ambulancia, intentan reanimarlo, pero no lo consiguen. Cuando lo reaniman le quitan una dentadura y la guardan. Cuando llegan al hospital sin signos vitales, lo siguen intentando reanimar, pero sin éxito. Después de 90 minutos sin signos vitales, cuando ya todos habían declarado a esta persona como muerta, vuelve a la vida, resucita. Y en ese momento lo primero que dice este señor es, por favor, devuélvanme mi dentadura, necesito mis dientes. Los doctores no sabían de qué está hablando, de qué habla usted. Mi dentadura, sí, no tenemos ninguna dentadura. Sí, esa dentadura la guardaron en el cajón de la derecha, el tercer cajón en la ambulancia, por favor, ve a buscarla. ¿Pero qué estás hablando si usted estaba sin signos vitales? ¿De qué habla? Lo recogieron cuando ya estaba muerto. Por favor, mi dentadura está ahí, ya le dije. Van a buscar, abren el tercer cajón y ¿qué encuentran? La dentadura. Un momento, pero si estaba muerto, el cerebro no tiene electricidad, no funciona, el corazón tampoco, los pulmones tampoco. ¿Cómo puede ser que él estaba viendo? Y en ese momento él cuenta todo lo que vio, cuenta que él siguió vivo, que se sentía suspendido encima de su cuerpo, escuchaba, veía, sentía y vio, por supuesto, dónde guardaron su dentadura. En el año 1991 fue documentado otro caso muy impresionante, protagonizado por una señora llamada Pam Reynolds. Esta señora estaba siendo intervenida por un doctor llamado Robert Spetzler,
Y en mitad de la cirugía, lamentablemente, esta persona sí pierde los signos vitales. Le intentan reanimar, pero no lo consiguen. Después de 60 minutos sin signos vitales, esta mujer regresa a la vida y empieza a contarle a los doctores todo lo que hablaron, todos los métodos quirúrgicos utilizados, todos los utensilios que utilizaron en ella al detalle. ¿Cómo puede ser?, le preguntaron, pero si usted estaba sin signos vitales. No, yo veía, sentía, estaba suspendida arriba del cuerpo físico y seguía con todos mis sentidos más plenos que nunca. El cuerpo no funciona, pero el alma continúa funcionando. Otro experimento muy interesante efectuado por dos científicos de renombre, el señor Kenneth Ring y la doctora Sharon Cooper, quisieron llevar esta experiencia a un nivel más elevado. Decidieron experimentar estos casos, conocidos como experiencias cercanas a la muerte, ECM, o también conocidos como muerte clínica, en personas que no podían ver, personas invidentes. Inspeccionaron a 15 individuos invidentes que todos pasaron por muerte clínica. Y se sorprendieron al ver que durante el proceso de la muerte clínica, cuando perdían los signos vitales, todos pudieron relatar al detalle todo lo que vieron, todo lo que escucharon, todo lo que sintieron. Pero lo más increíble de todo no es eso, sino que de esos 15 pacientes, había 9 que eran invidentes de nacimiento. Era la primera vez que veían en su vida y pudieron describir todo lo que había a la perfección. Y ahora explíquenme algo. Los ojos no sirven, no funcionan. El cuerpo está sin signos vitales. ¿Quién vio? Todo esto está documentado. Y así también hay casos más cercanos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la yeshiva, uno de los rabinos, Rab Hakim, cuando era joven, no era religioso, se cayó de una tercera planta de un balcón. Cuando llegaron los de la ambulancia, ya estaba muerto. De camino resucitó, volvieron los signos vitales contra todo pronóstico. Y él cuenta todo lo que vio, cómo el alma continuó existiendo, cuenta el túnel, algunos seres queridos, todo lo que relata precisamente la Torá. Y a raíz de eso, al ver que hay más allá, decidió preocuparse más también por su alma. Y así también hay un rabino muy conocido, se llama Rav Anabá, que su cuerpo está lleno de tatuajes, porque él era totalmente alejado de la espiritualidad, de la religión y de Dios. Él lo cuenta, pero en un momento de su vida tuvo un accidente, experimentó lo que es la muerte clínica, sintió lo que es salir de su cuerpo y continuar vivo, y desde ese momento se convirtió en un gran conferencista a nivel mundial, viaja por todo el mundo contando su historia. Y ustedes me dirán, bueno, estos son casos muy concretos, muy aislados. Déjenme decirles que solamente en Estados Unidos hay más de 20 millones de casos documentados de personas que experimentaron muerte clínica y continuaron viendo, sintiendo y escuchando después de haber sido declarados como muertos. Pero eso no es todo. En el mundo entero hay más de 50 millones de casos documentados de personas que experimentaron la muerte clínica, que vieron el más allá, que entendieron que el cuerpo no soy yo, sino algo mucho más elevado, mi alma. Y el alma no está limitado por el cuerpo, y el alma no muere cuando el cuerpo muere, viaja. Otro de los métodos que fueron documentados por diferentes científicos es la conexión con personas que no están en este mundo mediante métodos espiritistas. Debo aclarar que esto está prohibido por la Torá, pero nos aporta una información muy valiosa e interesante. El doctor Betech, un doctor muy reconocido mexicano, contó la siguiente historia real. Había unos soldados del ejército de Israel que estaban en una noche de guardia, que estaban un poco aburridos. Decidieron jugar al famoso juego de espiritismo, la Ouija. No se debe hacer eso, no es bueno, pero ellos decidieron hacerlo. Empezaron a jugar y todo el tiempo les salía el mismo número. Un número parece un número telefónico y luego salían las palabras mariposa azul. Los soldados no entendían de qué se trata
Dijeron, muy fácil, vamos a llamar, vamos a preguntar a ver de qué se trata. Agarraron el teléfono, marcaron el número que salía en el tablero, número desconocido. Contestó una señora mayor en Israel. Le preguntaron, disculpe, ¿le suena de algo las palabras mariposa azul? La señora se desmayó. Llamaron corriendo una ambulancia, por favor, en tal lugar, tal persona se ha desmayado en mitad de la llamada. Los doctores, la ambulancia, van corriendo a la casa, la reaniman y le preguntan, señora, ¿todo bien? ¿Qué ocurrió? La señora cuenta que hace 2 meses había fallecido su esposo y que antes de fallecer hicieron un trato, que el primero que parta de este mundo le va a demostrar al otro si existe o no la vida después de la muerte con una clave. ¿Cuál era esa clave? Mariposa azul. ¿Cómo lo sabían? Hay otro caso que fue muy mediático, muy interesante. El 2 de abril del año 1978, en Italia, varios profesores científicos de la Universidad de Bolonia decidieron utilizar un método poco tradicional para buscar al político llamado Aldo Moro, que había sido secuestrado lamentablemente por las Brigadas Rojas, partidos de extrema izquierda en ese momento, y no sabían dónde estaba. Se reunieron en una casa estos profesores de la Universidad de Bolonia y trataron de investigar mediante la Ouija si es que podían encontrar cuál era el paradero de este político. Por más que repetían el proceso, salía la misma palabra. ¿Cuál palabra? Gradoli. Investigaron en el mapa y encontraron que en Italia hay un barrio que se llama así. En colaboración con la policía fueron a buscar, lo checaron de arriba abajo, pero no encontraron a nadie. Unos meses después, encontraron a este político Aldo Moro sin vida, había muerto. Después de la investigación descubrieron que ¿dónde lo habían tenido retenido durante todo su cautiverio? En la misma capital, en Roma. ¿Dónde concretamente? Una vía llamada Vía Gradoli, número 96. El mismo nombre que les había revelado. La pregunta es, ¿quiénes son esas almas? ¿Cómo saben información? ¿Se lo inventaron? ¿Casualidad? Se han documentado cientos de miles de casos mediante los cuales, a través de la conexión con este tipo de almas, han obtenido información que se ha demostrado verídica. ¿Cómo saben? Esto nos demuestra que el alma continúa existiendo. Otro de los métodos que podemos utilizar para poder observar o analizar si existe la vida después de la muerte es un método bastante fuerte. Y antes de explicaros el método, os voy a explicar lo que pasó en la vida real, documentado también por el doctor Betech. Era una boda, un día de alegría, un día de celebración en la comunidad judía de México, sefaradí. Estaban los novios en la jupá dentro de la sinagoga, estaba el fotógrafo, hace ya bastantes años, con esas cámaras antiguas que tenían que revelar las fotos. Los novios, después de la boda, muy contentos, reciben las fotos de la boda y casi se desmayan. Cuando ven la foto de la jupá, encuentran a una señora que había muerto 7 meses atrás con un vestido blanco. Y es que el Zohar HaKadosh en la Parashat Vayechi dice que cuando la persona parte de este mundo, después del primer año, Dios le permite regresar aquí para las celebraciones de sus hijos, nietos y bisnietos. Para que vean que es cierto, aquí les voy a mostrar la fotografía original. Está en baja calidad porque tiene muchos años y el doctor revisó que no es una fotografía editada. Aquí está, no se ve bien, pero los novios, la novia y el novio. Esta mujer que aparece aquí a la izquierda, esta mujer de vestido blanco, en realidad no estaba ahí. Había muerto 7 meses atrás. Pero, continuando lo que dice el Zohar HaKadosh, esta mujer, Dios le invitó para que aparezca en la boda y curiosamente apareció en las fotos. Otro de los lugares donde con mucho dolor podemos ver esta realidad es en las fotografías que se tomaron después del año 1980 en los vagones y en los campos de concentración. Aparecieron un montón de imágenes de niños, de personas, fotografías no editadas, corroborables.
Y eso, aunque nos toca una fibra muy profunda, aunque nos duele, por lo menos nos debe dar el consuelo de que esas almas continúan vivas, continúan existiendo, solamente que en otro plano, en otra dimensión. Otro método interesante que vamos a utilizar el día de hoy para analizar la existencia del alma es cuando niños pequeños, cuando nacen, dicen recordar su vida anterior. Esto puede parecer a chiste, pero es mucho más común de lo que se imaginan, y ahorita a continuación vamos a demostrarlo. El caso más popular es el de la señora Jenny Cockell. Esta señora se hizo muy famosa en el mundo entero. Ella, desde que nació, recordaba nítida y claramente cuál fue su vida anterior. Los padres la tomaron por loca, nunca le hicieron caso. Sin embargo, ella, decidida a corroborar su historia, a los 40 años y con el apoyo de su marido, comienza a investigar. Era ya por el año 1998. Ella decía que en la vida anterior ella había tenido 8 hijos. Había vivido en los años 30 en Irlanda. Decía que su marido la maltrataba. Decía que murió con solo 35 años, lamentablemente estando embarazada. Empezó una investigación con su marido muy profunda y después de mucho buscar encontró el lugar que ella recordaba de su vida anterior, donde ella vivió. Siguieron investigando y localizaron a su propia familia de la vida anterior. Habló con uno de sus hijos de la vida anterior llamado Sonny. Al principio él pensaba que era una broma, pero cuando ella le empezó a hablar de detalles tan concretos de su infancia, no podía creerlo. Finalmente aceptó reunir a sus hermanos con esta mujer. Ella decía que en su vida anterior se llamaba Mary Sutton. Cuando se encuentra ella con todos los hijos, que eran ancianos, personas de 85 para adelante, los hijos se ponen todos a llorar. Todo fue documentado. Hay un documental, lo pueden checar. Se pusieron a llorar porque esta mujer con 40 años les demostró que era su madre, pero en la vida anterior. Les empezó a contar: tú de pequeño te caíste, tú eres alérgico al pescado, tú tienes una cicatriz en la cadera, tu parto fue así, tú te caíste con 4 años, tú tenías este amigo, a ti no te gustan las verduras, tu comida favorita de pequeño es las patatas fritas con huevo, tu color favorito es el azul. Y así empezó a demostrar, hasta el momento que todos los hijos empezaron a llorar, personas mayores reencontrándose con su madre en otra vida que está frente a ellos con solo 40 años. Este caso fue muy mediático. Han hecho una película, han escrito un libro, han hecho el documental cuando todo fue rodado. Y aquí les voy a mostrar la fotografía de esta mujer, Jenny, reencontrándose con sus hijos cuando ella tiene 40 años y ellos tienen de 85 años para arriba. Esta es la señora que está reunida con sus hijos y les está demostrando que ella es su madre. Pueden ver la película, muy interesante. Otro de los casos, quizás de los más impactantes, hay muchísimos, pero uno de los casos que a mí más personalmente me conmovió es el caso de un niño llamado Ryan Hammond. Este niño, a la edad de 5 añitos, en el año aproximadamente 2009, va a sus padres, le dice: papá, mamá, quiero que me llevéis a Hollywood. Pero hijo mío, ¿qué se te perdió en Hollywood? No, papá y mamá, quiero ir a ver a mis hijos. ¿Cómo que a tus hijos? Imaginaros que viene tu hijo de 5 años y te dice que quiere viajar para ver a sus hijos. No, sí, papá y mamá, yo en mi vida anterior vivía en Hollywood y yo tengo 3 hijos, quiero ir a verlos. Con 5 años, el niño contaba todo sobre su vida anterior. Él decía que él había sido actor en Hollywood. Contaba que había bailado en Broadway, era impresionante. Cuando sonaba la música, el niño bailaba espectacular. Decía que tenía una casa con piscina, que tenía un carro de color verde. Decía que le tenía mucho miedo a un senador llamado Ive o algo así. También él contaba que había cenado en la Torre Eiffel. Y así daba mucha información sobre su vida anterior. Los padres no sabían qué hacer con él, decidieron llevarlo a la Universidad de Virginia, donde había un doctor llamado Ian Stevenson.
este doctor dedicó 40 años de su vida a analizar y a encontrar este tipo de casos. Empezaron la investigación, empezaron a buscar, y el alumno de Ian Stevenson, el doctor Jim Trucker, encontró la hija de un señor llamado Marty Martin, que había fallecido en el año 1964. Cuando se entrevistó con ella, le preguntó todos los datos y corroboró todos los datos uno por uno. Su padre, el señor Marty Martin, había actuado en Hollywood, había bailado en Broadway, tenía un carro de color verde, tuvo 3 hijos, tenía una casa con piscina y tenía mucho miedo de un senador que se llamaba Five. No Ive, como el niño recordaba, se llamaba el señor Five, le tenía mucho miedo. El doctor, todo esto fue documentado, recogió cuántos datos aportados por el niño en total, les he dicho solamente unos pocos, 55 datos. ¿Cuántos de los 55 datos aportados por un niño de 5 años se corroboraron con la hija de Marty Martin? Los 55. Y eso no fue lo más increíble. Después de haberlo corroborado, trajeron al niño y lo reunieron con la hija de Marty Martin, y en ese momento, cuando la ve, le dice: yo soy tu padre, tú eres mi hija de la vida anterior. Y una vez más le empieza a relatar todo tipo de historias impresionantes de su niñez, de su infancia. Se acordaba perfectamente de ella y de sus otros 2 hermanos. Que alguien me explique esto. ¿El niño se lo inventó? ¿Casualidad? Creo que no existen casualidades. 55 datos concretos. El alma viaja, a veces regresa, a veces Dios permite que recuerde, para que nosotros también recordemos que no estamos aquí eternamente, que venimos a este mundo físico para cumplir una función. Otro de los casos más impresionantes fue el caso de un niño llamado James Leininger. Este niño, cuando tenía solamente 22 meses, niño americano, llega con su padre a una exposición, se encuentra un avión y el niño se queda mirando al avión y no quiere moverse de ahí. Está obsesionado con el avión. Y el padre le dice: vamos a casa. No, papá, este es el avión. ¿Qué avión? Este es. Conforme el niño fue creciendo y pudiendo explicarse mejor, el niño le cuenta a su padre que en su vida anterior él fue piloto. El niño estaba totalmente obsesionado. Siempre soñaba con aviones, tenía pesadillas. Todos los dibujos eran aviones que se estrellaban. Él decía que en su vida anterior había sido piloto, había conducido, había pilotado un avión Corsair durante la Segunda Guerra Mundial. El niño decía que había salido, había despegado de la base militar donde despegaban los aviones, llamada Natoma Bay, en el mar, el portaaviones, y decía que él había caído, había muerto en su vida anterior. ¿Dónde? En Iwoyame, en Japón. Además, él siempre decía que un compañero de él, su amigo, con el que él había viajado durante muchos años, se llamaba Jack Larsen. Al principio los padres pensaron que está loco, pero una vez más, como había muchos datos concretos que el niño recordaba con total lucidez y nitidez, decidieron llevar al niño con este doctor, el doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, para documentar el caso y para investigar. Después de varios meses de investigación, encontró que en las filas del ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial hubo un piloto llamado Jack Larsen, el mismo nombre que el niño decía que había sido su compañero. Logró contactar con él y le preguntó si alguna vez algún compañero piloto había despegado del portaaviones Natoma Bay y había perdido la vida en Iwo Jima, en Japón. En ese momento, Jack Larsen, expiloto, ya una persona mayor, dice que sí, que hubo un piloto, solamente uno, que cumple al milímetro todos los parámetros, todo lo que dijo el niño. ¿Cómo se llamaba ese piloto? James Houston. Todo esto lo pueden verificar. Quiere decir, encontraron una vez más la historia detallada. Ese James Houston había volado durante la Segunda Guerra Mundial, fue compañero de Jack Larsen, había caído en Iwoyame, en Japón, había salido del portaaviones americano llamado Natoma Bay y conducía, ¿cuál? El Corsair. Todo al milímetro, lo mismo que decía el niño. Otra vez se lo inventó, es casualidad, es un caso puntual.
La respuesta es no. El doctor Ian Stevenson, durante más de 40 años, documentó, cuando digo documentó, llegó a demostrar con exactitud quién fue y todos los datos, más de 20,000 casos de niños que recordaban sus vidas anteriores y que se encontró a la persona de la vida anterior, se corroboró la información y era exactamente al milímetro. Sin embargo, este doctor descubrió algo que lo dejó muy perturbado, muy preocupado y muy reflexivo. Descubrió que algunos niños que recordaban su vida anterior presentaban en sus cuerpos ciertas cicatrices. Al principio no les dio importancia, pero con el paso del tiempo decidió investigar este asunto más a fondo. ¿Qué descubrió? Descubrió que en muchos de los casos las cicatrices que presentaban estos niños de nacimiento coincidían con las cicatrices de la causa del fallecimiento de aquellos que habían sido en su vida anterior. No uno ni dos. Documentó 2,500 niños con cicatrices, que la cicatriz coincidía a la perfección con la causa del fallecimiento de aquel que ellos recordaban ser en su vida anterior y se corroboraba. Les voy a presentar uno de los casos más interesantes. Un niño tailandés llamado Chanai Chaimawong. Espero haberlo dicho bien. Este niño, con 5 años, le cuenta a su padre y a su madre que él en la vida anterior era un profesor. Los padres al principio piensan que el niño está alucinando, está fantaseando. Sin embargo, el niño insiste mucho y le dice a los padres: papá, mamá, yo era profesor y recuerdo cómo me mataron. Yo estaba yendo en bicicleta a la escuela, como todos los días, y alguien vino y me disparó por detrás. Los padres se asustaron un poco, pero tampoco le dieron tanta importancia. El niño está alucinando. Pero conforme iba pasando el tiempo, el niño estaba tan seguro que los padres decidieron investigar. Llegaron con el doctor Jim Tucker, que también es una persona que durante muchos años se dedicó a investigar este tipo de casos y documentarlos, y lograron encontrar el lugar que el niño decía que ahí lo habían matado. Más impresionante, cuando el niño llegó a ese lugar, después de interrogarlo y analizar todos los datos, el niño solito empezó a caminar por las calles diciendo que va a ir a su casa de la vida anterior. Llega a una casa, todo documentado, todo filmado, llega a una casa y dice: aquí yo vivía. El doctor empieza a investigar y descubre que ¿quién vivía ahí? Hace 5 años, el niño tenía 5 años, justo antes de que el niño naciera, en esa casa, ¿quién vivía? Un profesor. ¿De qué murió el profesor? Lo dispararon por detrás mientras iba en bicicleta a la escuela. Pero ¿qué fue lo más impresionante de este caso? Que este niño, Chanai, tenía una cicatriz de nacimiento. 2 cicatrices en verdad. Una por detrás y una por delante. La cicatriz de delante era un poco más grande que la cicatriz de atrás. El doctor decidió investigar este asunto y cuál es su relación con los casos. Decidió investigar y logró obtener un permiso para ver el resultado de la autopsia del profesor que había muerto 5 años atrás. Cuando vio los resultados, casi se desmaya. ¿Por qué? Porque la herida de bala de este profesor coincidía milimétricamente con las cicatrices que este niño tenía en su cabeza. La herida de atrás, que era la entrada de la bala, y la herida de adelante, que era la salida de la bala. Pero lo más impresionante es que el niño, la cicatriz de adelante era un poco más gruesa que la de atrás. Igualito que en la autopsia. ¿Por qué? Porque las heridas de bala, la herida de salida siempre es un poco más grande que la herida de la entrada. Cuando el doctor ve esto, no puede creer, y entonces empieza a investigar más y más y más, y empieza a documentar más de 2,500 casos de niños con cicatrices en sus cuerpos que recuerdan su vida anterior y que coincide a la perfección la cicatriz con la causa del fallecimiento. Díganme algo, ¿esto puede ser casualidad? No solamente eso, encontró un niño que decía que en su vida anterior fue samurái y falleció haciéndose el harakiri, y tenía la cicatriz exacta del proceso tal cual, milimétricamente. Había otro niño que decía que en su vida anterior era carpintero, que había perdido 2 dedos y medio
y que falleció posteriormente. Y el niño nació exactamente con los mismos 2 dedos y medio que aquel carpintero que él recordaba ser en la vida anterior. Y así, más de 2.500 casos de niños con diferentes señales en sus cuerpos que coincidían a la perfección con los recuerdos de su vida anterior. Y aquí yo me paro un momento y me pregunto, ¿es casualidad? ¿Se lo inventaron los niños? ¿O hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? ¿O hay algo más profundo de lo que el mundo físico nos permite observar? Otro de los métodos documentados, muy interesante para demostrar si existe o no el más allá, si el alma existe y continúa, es el método conocido por todos, el método de la hipnosis. Se ha logrado mediante la hipnosis regresiva llegar a las vidas anteriores de muchos pacientes, analizar y encontrar a la persona que esos pacientes detallaron durante la sesión de hipnosis. ¿Quién fue el promotor por excelencia de todo esto? El famoso Dr. Brian Weiss. Su famoso libro, Muchas vidas, muchos sabios, desde el año 1980 documentó más de 4,000 casos de personas que bajo los efectos de la hipnosis recordaron sus vidas anteriores, investigaron y encontraron al detalle que todos los datos eran reales. El doctor cuenta que en una sesión estaban hablando de los problemas personales de la persona que estaba siendo tratada y casi sin darse cuenta la persona empieza a contar historias de otra vida, pero con mucho detalle, con datos muy concretos. Entonces el doctor se asustó. ¿De qué estás hablando? Anotó todo, empezó a investigar y se dio cuenta de que esa persona de la que ésta hablaba existió en la antigüedad y él nunca lo conoció, por supuesto. Bajo los efectos de la hipnosis hay otro fenómeno que la ciencia, entre comillas, no puede explicar si no decimos que el alma va y el alma también viene para darnos una nueva oportunidad. Sucedió en la consulta del doctor Armando Charovsky, argentino de Latinoamérica. Este hombre psicólogo clínico estaba atendiendo a una chica en Buenos Aires llamada Irma. Esta chica de 35 años está en mitad de la terapia con el doctor y en mitad de la terapia, de repente, casi sin darse cuenta, la chica cambia su idioma radicalmente y empieza a hablar en otro idioma, un idioma totalmente desconocido. El doctor se sorprende. ¿Qué idioma es ese? Y le dice, por favor, ¿puedes volver a hablar en español? No te logro entender. Y en ese momento, la chica Irma le cuenta en español que ella se llama Olenka, que tiene 16 años, que vive en una colina donde hay una montaña y ahí detrás de la montaña está su hogar, su casa, que su padre abusa de ella y que sus padres son lecheros, trabajan con la leche. Cuando ella dice que el padre abusa de ella, vuelve al idioma ese y como que lo maldice en ese idioma extraño. El doctor se quedó muy impresionado. Cuando terminó la terapia le preguntó, disculpa, ¿me has hablado en otro idioma? ¿Qué idioma es ese? Otro idioma. Yo solo hablo español, no conozco otro idioma. ¿Cómo que no? Pero me estabas hablando en otro idioma. No sé de qué habla, doctor. Con suerte este doctor grababa todas las sesiones. Decidió investigar cuál es ese idioma, un idioma totalmente extraño. Empezó a investigar con diferentes personas conocedoras de lenguas y ninguno reconocía esta lengua. Hasta que al doctor Armando se le ocurrió una brillante idea. ¿Cuál fue la idea? Él era muy amigo de Rolando Hangli, que era el director del programa de radio llamado RH Positivo, en Radio Continental en Argentina. Le dijo a su amigo, Rolando, por favor, publica esta grabación y pregunta en tu programa de radio si es que alguien conoce este idioma y puede identificarlo. Quiero saber qué idioma es. Le dijo, ok, con mucho gusto. Y el 17 de marzo del año 1998, Rolando lanza al aire la grabación de esta chica Irma hablando en otro idioma. Lamentablemente nadie reconoce el idioma hasta que al día siguiente recibe una llamada de una chica argentina llamada Norma Brest. Todo esto está documentado, lo pueden verificar. Esta Norma Brest llama al programa y dice reconocer el idioma. ¿Y qué les cuenta? Les dice, este es un dialecto, no es un idioma, que me lo enseñó mi abuelo.
Mi abuelo huyó de Saratov, cerca del río Volga, en Rusia. Huyó de ahí por la guerra. Y él me enseñó este dialecto, que es una mezcla de diferentes idiomas de Europa, pero que la generación anterior ya se extinguió. Nadie habla este idioma, ya se extinguió, ya desapareció. Y ahora una vez más yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona hable en un idioma que nunca escuchó, que nunca conoció, que ya está extinto, que ya no existe ese idioma, pero lo habla a la perfección? Pero lo más increíble está por llegar. Esto se repitió tantas veces en todas las partes del mundo donde pacientes de hipnosis hablan en otros idiomas que no conocen. Incluso hay casos documentados de personas que se levantan por la mañana y hablan en otro idioma a la perfección. Nunca lo estudiaron, nunca aprendieron ese idioma, nunca conocieron a nadie que habla ese idioma, pero hablan el idioma a la perfección. ¿Quién me puede dar una explicación racional a esto? Esto se hizo tan común que en el mundo científico le tuvieron que acotar un término a este fenómeno. ¿Cuál es el término? Xenoglosia responsiva, que es como se llama cuando una persona bajo los efectos de la hipnosis, entre otros efectos, empieza a hablar un idioma que nunca aprendió. ¿Por qué? Lo podríamos llamar memoria espiritual. Esa lengua era el alma de esa persona que en la vida anterior hablaba en ese idioma y que por motivos de la vida Dios le abre las puertas de la sabiduría en ese momento y logra hablar en un idioma que nunca escuchó. No hay otra explicación. Y así como estos, hay muchísimos métodos más, que cada método por sí mismo les he puesto solamente algunos ejemplos. Cada método por sí mismo podría ser una conferencia completa. Se podría analizar también las personas con extra sensibilidad espiritual, personas que logran conectar con el más allá y traen información verificable. Se puede mencionar el método de los viajes astrales, también muy analizado, donde personas logran extraerse de su alma y salir del alma, dejar el cuerpo y viajar por el mundo y luego regresar a su cuerpo, obteniendo información en otros lugares donde su cuerpo no estaba en ese momento. Se puede mencionar diferentes estudios que se han efectuado sobre voces no humanas que se han grabado en grabaciones normales y que nadie sabe cómo han aparecido ahí, con información clara, observable y comprobable. Se puede mencionar también casos de correspondencia cruzada. Significa, agarran diferentes personas con sensibilidad espiritual, los separan en salas diferentes, les piden que obtengan cierto mensaje, una parte de un mensaje completo, y luego los reúnen a todos y ven el mensaje completo y coincide a la perfección, incluso que cada uno lo obtuvo totalmente por separado. Por último, otro de los métodos, también muy interesante, que nos deja una información muy fuerte, es un método que muchos me han preguntado por él, y quizás muchos han experimentado. El método de los sueños. Quizás el caso más mediático, cuando fue el Titanic, el día antes, hubieron 45 personas documentadas que decidieron no subir al Titanic porque la noche anterior habían soñado que se iba a hundir, y muchos de ellos ya el día antes relataron exactamente lo que pasó. Yo conozco dos casos en primera persona muy interesantes. Cuando estuve en Israel hace ya varios años, un dependiente de una tienda me contó la siguiente historia real que él mismo experimentó. Me contó que había un señor que él siempre venía a comprar y al final de mes venía y pagaba. Se lo anotaban, a final de mes venía, ponía el dinero, pagaba. De repente un mes el señor no apareció y este hombre, el vendedor, se preocupó: ¿dónde está? No apareció y no regresó. Pasaron 3 meses y no regresó. De repente un día viene un señor extraño, bien vestido, y le dice: disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta quizás un poco extraña? Sí, pregúnteme. Aquí hay un señor que le debía a usted la suma de 152 shekels y no le ha pagado. El vendedor en ese momento se acuerda de este señor y dice: sí, hay un señor que siempre venía, pagaba a final de mes, pero desapareció. ¿Por qué? Dice: no, yo tampoco lo conozco. Llevo 2 semanas soñando con ese señor y me dice en el sueño que por favor venga a pagar su deuda para que pueda descansar.
eternamente? ¿Por qué tiene la deuda pendiente? Así que al principio pensé que era una broma, que era una imaginación, pero ya como se repitió tanto el sueño, vine a ver si quizás es verdad. El vendedor le dice, sí, pero creo que no, quizás no es el mismo. ¿Por qué? Dice, ¿cuánto dices que te dijo en el sueño que me debes pagar? 152 shekels. Dice, no, no es el mismo. Estoy viendo el registro, ¿cuánto él me debía? 140 shekels, no es. Ah, qué raro. Bueno, igual, ¿sabes qué? Te lo pago, no sé. No me puedes pagar, si en verdad no te conozco. No, te lo pago. Mientras están discutiendo, sale de la trastienda, ¿quién? La esposa del vendedor, que le dice cuando escucha la conversación, aquí hay algo que nunca le conté a nadie, algo que no dije, que me pasó totalmente desapercibido porque no le di importancia. Para mí era insignificante, pero ¿qué? La última vez que ese señor compró en la tienda, yo estaba fuera de la tienda reponiendo las botellas de agua. Y él me dijo que por favor si le podía prestar, ¿cuánto? 12 shekel para el autobús. Se lo di y nunca le dije nada a nadie. Quiere decir que en verdad, ¿cuánto él debe? 152. ¿Cómo esa persona podía saber? Esto el vendedor me lo contó con lágrimas en los ojos. Me dijo, no puedo creer. ¿Cómo esa persona sabía? Hay otro caso muy interesante, donde un papá en Israel, fue documentado por el rabino Zamir Cohen, donde una persona falleció con 6 hijos. Y él, antes de fallecer, dejó un cheque valorado en $250,000 para sus hijos. ¿Cuál era el único problema? Que no sabían dónde estaba el cheque. Empezaron a buscar por todos lados y el cheque no aparecía. Estaban desesperados, $250,000 que no aparecen. Si uno por $5 ya se pone nervioso, imaginaros 250,000. Una noche, los 6 hermanos se levantan de la cama y corriendo se llaman todos alterados. ¿Qué pasó? A los 6 a la vez, la misma noche después de la Shiva, antes de los Shloshim, antes de los 30 días del fallecimiento, se les presentó a los 6 el papá y a los 6 les dio la misma información. Hay una biblioteca debajo de su casa que contiene más de 2,000 libros. Les dijo el nombre del libro, la página concreta a los 6 hijos. Fueron corriendo al lugar, encontraron el libro, abrieron la página y ¿qué apareció? Correcto, el cheque con los $250,000 para que ellos lo pudieran cobrar de una deuda que él tenía que cobrar. Y era una vez más, los hijos estaban fascinados. ¿Cómo puede ser? Si no entendemos que el alma continúa, si no entendemos que la muerte no existe, que todos siguen viviendo solamente en otra dimensión. Sin embargo, todo esto solamente viene a recordarnos lo que la Torá ya nos dijo hace más de 3,000 años. El Zohar HaKadosh, la Parashá de Vayejí, nos dice qué es lo que ocurre cuando la persona parte de este mundo. Y te detalla con milímetro todo lo que esas 50 millones de personas documentadas en el mundo experimentaron, y todos estuvieron de acuerdo en que experimentaron prácticamente lo mismo. Sintieron como el alma sale del cuerpo, una paz muy profunda, podían ver, podían escuchar, incluso aquellos que eran ciegos podían ver. Posteriormente eran guiados por un túnel, veían rostros familiares. Cuando llegaban a un lugar, el lugar al llamado por la Torá como no retorno, le daban una nueva oportunidad. Todo detallado en la Torá cuando todavía todo esto no se había investigado, paso por paso. El Zohar nos dice algo más además interesante. Nos dice que la persona, antes de partir de este mundo, 30 días antes, hay una voz que sale del cielo que dice y declara: esta persona en 30 días va a partir, va a cambiar de dimensión. No va a morir, repetimos, la muerte no existe, va a viajar. Ya cumplió su función y va a viajar. Hay rabinos, hay muchos sabios que tienen una sensibilidad espiritual tan grande que sienten esto. Cuando se declara en el cielo que en 30 días van a partir, le quitan una pequeña parte de su alma. Hay muchos rabinos. Hace muy poquito falleció el Rab Mashash, un rabino muy importante, y el Rab Mazuz, perdón. Este Rab Mazuz contó que cuando eran 30 días antes de morir, le dijo a todos sus familiares que iba a morir y se despidió de todos. Muchas historias así, de personas muy elevadas, que antes de morir sabían que ya estaba llegando su momento y se despedían con una seguridad absoluta. El Zohar dice que cuando llega el momento,
viene el Malaj HaMavet, ¿y qué es lo que él hace? Separa el alma del cuerpo. El cuerpo sin alma no tiene vida. Por eso el cuerpo no vale, porque el cuerpo por sí mismo, menos de $1. Separa el alma del cuerpo y el alma continúa. El cuerpo se queda. El alma, tu esencia, tu yo verdadero continúa. Sin embargo, cuando esto ocurre, el alma queda suspendida arriba del cuerpo. Por eso, cuando estamos haciendo Hebra, está prohibido hablar. Porque aunque está el cuerpo ahí tendido, la persona está ahí, nos está escuchando, está viendo, está totalmente presente de todo lo que está pasando. Por eso es tan delicado todo lo que uno dice. Después del entierro, dice el Zohar que ese alma de la persona está en shock. Está en shock de esta nueva dimensión. Está en shock de tomar por primera vez en su vida una consciencia absoluta, plena y real de esa nueva dimensión que cuando él estuvo en vida no le dio tanta importancia. Y de repente ve que eso es real. De repente ve que todo eso es real. Y está en shock. Y lo primero que quiere hacer es regresar al cuerpo. Dice, los primeros 3 días, dice el Zohar, el alma queda pegada al cuerpo, intentando volver al cuerpo, quiere volver a la vida física. No está acostumbrado, no entiende lo que ha pasado, quiere volver al cuerpo. Después de 3 días, dice el Zohar, como el alma no logra entrar en el cuerpo, ¿qué hace? ¿A dónde va? A la casa donde él vivía. ¿Para qué? Para conectar ahí con su vida material, para intentar volver a regresar. Él todavía no asimila que ya viajó a la parte espiritual. Y ahí dice el Zohar que cuando el alma va a la casa y ve a los familiares que están de duelo, eso alivia al alma y le ayuda al proceso de transición. Pero si él va a la casa y ve que a nadie le importa, que están de fiesta, que están comiendo cualquier cosa, entonces es un sufrimiento muy grande para el alma. Hay que tener mucho cuidado con esto. Durante 4 días, desde el 3er día al 7º día, que son concretamente la Shiva, el alma se la pasa de la tumba a la casa, de la casa a la tumba, intentando conectar con su cuerpo físico y poquito a poco asimilando su nueva realidad espiritual, hasta que termina el 7º día y en ese momento ya el alma se queda suspendida arriba de la tumba, ya empieza a tomar conciencia de esta nueva realidad espiritual. Y dice el Zohar que durante estos 23 días, del 7º día al 30, el número 30, el alma queda ahí suspendida. A partir del día 30 ya el alma toma un nuevo nivel de conciencia de esta nueva realidad, así explica el Zohar, y ya empieza a ascender. Empieza a ascender a los mundos espirituales. Y durante este primer año, el alma sube y baja todo el tiempo. Está muy pendiente de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos. Está acompañándolos, está pendiente, está muy interesado en saber cómo siguen. Hasta que finaliza el año y dice el Zohar que a partir del año el alma ya sube y queda permanentemente arriba. Pero baja en 2 ocasiones, dice el Zohar. ¿Cuándo Dios le da permiso al alma para volver a bajar? 2 ocasiones. La primera, en las bodas y celebraciones de los hijos, nietos hasta 3 generaciones, las almas bajan. Por eso muchas veces en la Jupá los rabinos dicen que en este momento están bajando el abuelo y el bisabuelo para acompañar a los novios. Es un momento muy especial, muy elevado, muy sagrado. ¿Y cuándo es el segundo caso que dice el Zohar? Que el alma vuelve a bajar cuando vamos al cementerio y vamos a visitar la lápida del difunto. Por eso explica el Zohar. Por eso de ahí viene la costumbre de poner una piedra. Dice, ¿por qué? Porque al poner la piedra le pones un lugar para que repose el alma que está bajando. Y en ese momento estás hablando y la persona te está escuchando. Él no puede interactuar porque de hacerlo perderías el libre albedrío. Y dijimos que el parámetro, el motivo por el que el Dios está oculto en este mundo es para mantenerte tu libre albedrío. Tu libertad es esencial. Cuando ves que algo malo pasa, en lugar de preguntarte por qué Dios hace cosas malas, pregúntate por qué esa persona decidió escoger el mal sobre el bien. Porque si cada vez que alguien quiere hacer algo malo, Dios va a impedírselo, dejaríamos de ser libres y el mundo no tendría sentido. Por eso dice el Zohar HaKadosh, cuando pones esa piedra, es para recordarte que el alma de la persona viene y está delante tuya. Y no importa cuánto tiempo pase, cada vez que tú vas al cementerio debes saber que estás enfrente de esa persona y te está escuchando. Esa persona puede rezar por ti en los mundos espirituales. Por eso no es casualidad que en Israel tú vas a una tumba de los grandes sabios
No puedes ni entrar, está lleno de gente. ¿Por qué? Cada vez que cada uno va, el alma está ahí conectada. Y pueden pedirle, por favor, no pedirle a él, pedirle que por el mérito de él, que Dios le ayude. Todo esto nos lleva a una sola realidad. Ninguno somos eternos. Todos, después de 120 años, con mucha salud, con mucha alegría y con mucha bendición, llegará el momento donde nosotros también partiremos. Ninguno es eterno. Y esto nos debe recordar a aprovechar cada día, a no perder el tiempo en tonterías, a no malgastar la vida estando enfadado, envidiando, llenándonos de ira, de rencor o de envidia, a perdonar fácil, a pedir perdón, porque cada día que se va, nunca va a regresar. Cada minuto que se va, nunca va a regresar. Es tu oportunidad para cumplir tu función, para cumplir tu propósito. Si podemos concluir todos estos mensajes, todos estos estudios, todos estos aspectos y todas estas fuentes en la Torá, la conclusión es una sola: la muerte no existe. Es un viaje. La pregunta es: ¿cómo vas a viajar? ¿Vas a llegar preparado? ¿Vas a construir tu alma? Porque recuerden que el vehículo es el alma. El cuerpo se queda. El alma es lo único eterno que tienes dentro de ti. Cuando una persona va a invertir en la vida, cuando vas a invertir dinero, piensas muy bien dónde vas a poner tu dinero. ¿Te importa? Es tu dinero. No inviertes el dinero así nomás. Preguntas, analizas, investigas y pones el dinero con mucha cautela, asumes riesgos a corto plazo, a largo plazo. ¿Pero por qué? Cuando se trata de algo mucho más valioso que el dinero, lo desperdiciamos sin pensar. ¿Qué es más valioso que el dinero? Tu vida, tu tiempo. Dios te dio una oportunidad. Cada segundo que estás vivo es porque Dios confía en ti, porque Dios tiene una esperanza en ti. Viniste aquí por algo, estás aquí por algo, todos tenemos una misión. La pregunta es: ¿la vamos a cumplir o vamos a dejarla pasar? Vamos a vivir en piloto automático, vamos a dejarnos llevar por la inercia. Por tanto, preguntémonos si estamos invirtiendo solamente en lo limitado, en lo que es finito, o estamos invirtiendo también en aquello que es infinito y es ilimitado, en la única parte eterna que hay dentro de nosotros, que es nuestra alma, y que, como dijimos, solamente se puede construir con espiritualidad, porque nada material alimentará vuestras almas. Por tanto, 120 años, todos partiremos. La pregunta es: ¿estaremos preparados? Yo creo que sí. Muchas gracias a todos.